might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, dream on, black girl, and wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. There was a time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy, dream on, black girl, and wake up to a brand new day. Dream on, black boy, dream on, white girl, and wake up to a brand new day, to find your dreams have washed away. Dream on, black boy, dream on, white girl, and wake up to a brand new day, to find your dreams have washed away. Flaming fire, white boy, black girl, the name of love. Black boy, white girl, white boy, black girl, black boy, white girl. The name of love, yeah, you thought what you pity. Yeah! The original sin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y los recibimos esta ocasión con esta banda liderada en su momento por Michael Hutchence, In Excess, una banda australiana que por ahí de 1989 pisaron el Palacio de los Deportes, que recuerdo perfectamente les abrieron los amantes de Lola en esa ocasión. Y bueno, lo recibimos así porque, bueno, ¿por qué no? Un poco de nostalgia. Vamos a hablar hoy de Cederec. ¿Le suena? Ya sabremos ahorita qué quiere decir Cederec. Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted.
La Ciudad de México, como ya lo hemos planteado varias veces aquí y en varios otros espacios, es un crisol, es un mosaico de muchas de las culturas que habitan este cachito de universo que se llama México. Bueno, la Ciudad de México aglutina por muchas circunstancias, por circunstancias diversas. Es una ciudad de trabajo, una ciudad imán que atrae a muchas personas que hablan alguna lengua indígena, pero también la Ciudad de México tiene una población rural originaria. Casi nunca nos detenemos a mirar entre la vorágine de los coches, de los comercios, de una capital cosmopolita. Jamás nos ponemos a mirar a ciertos personajes que de alguna manera también nos están conformando como sociedad, y habría que preguntarnos por qué no nos detenemos a mirar a los albañiles, a los diableros, a la gente que nos vende la fruta, a la gente de la central de abastos, en fin, mucha gente que está recorriendo esta ciudad, pero que a veces pareciera que no queremos voltearlos a mirar. Hoy está con nosotros el licenciado Hegel Cortés. Él es director, se puede decir, secretario de CEDEREC, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades. Para las comunidades de la Ciudad de México. Hegel, ¿cómo estás? Muy bien, Mardonio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo el auditorio que nos está viendo en estos momentos. Pues bienvenido, Hegel. La Ciudad de México, como ya lo decía, es un espacio, yo diría que multiétnico, casi representado todo el país, el mosaico cultural que nos permea en el país está reflejada en la Ciudad de México. Y de repente surge, o yo encuentro en la Ciudad de México, una Secretaría de Desarrollo Rural. Hasta el nombre podría parecer extraño, porque básicamente jamás nos ponemos a mirar esa parte rural de la Ciudad de México, ¿no? Así es, este monstruo urbano de cemento, de concreto, gris en el cielo, gris en el piso, gris en los edificios, lleno de coches, caótico en algunos momentos, con millones de personas transitando sin cesar de un punto a otro. Pero sin embargo, la Ciudad de México tiene suelo rural, tiene campo. La Secretaría, este nombre raro de la CEDEREC, sí. y en verdad soy secretario. Eres el secretario, sí. Somos secretarios de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Qué nombre tan largo para algo tan necesario y tan olvidado. El campo mexicano. Alrededor de 34,000 a 40,000 personas se dedican a cuestiones agrícolas y pecuarias en la Ciudad de México. Wow. Tenemos 7 delegaciones que tienen suelo de campo. ¿Cuáles suelo que son Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón, Xochimilco, Coajimalpa, Tlalpan. Son las delegaciones más extensas en territorio. La de Tlalpan es la más grande de la ciudad. Tienen suelo de conservación, ahí es donde están nuestros bosques, ahí es donde la ciudad respira, ahí es donde la ciudad vive y donde la ciudad recarga sus mantos de agua, y es donde la ciudad tiene sostenibilidad y viabilidad. Por ello la importancia de que en este gobierno de Miguel Ángel Mancera se voltee nuevamente a nuestro origen, al campo, y el campo también tiene gente, a sus pueblos originarios, ¿qué tan difícil? Sus migrantes. ¿Qué tan difícil, Hegel, en el sentido, digamos, me parece que impulsar políticas públicas hacia una gente o hacia un grupo de personas que básicamente no volteamos a mirar a veces? ¿Qué tan difícil resulta desde la invisibilización de estos pueblos generar políticas públicas hacia ellos? Desde la lengua te genera una dificultad, desde cómo nos entendemos. Dice en alguna frase Nelson Mandela que cuando a una persona le hablas en la lengua que entiende, te va a entender con su cerebro, pero cuando le hablas con la lengua materna, te va a entender con su corazón. ¿Cómo visibilizar esos corazones? ¿Cómo visibilizar esos derechos humanos? ¿Cómo hacer que se respete el ambiente en el que se desarrollan?
los recursos naturales en el que viven, las luchas por detener la deforestación de nuestros bosques de milpalta, luchas desde los 70s o inclusive antes. De hecho, ahora tenemos un problema delicado en estos días respecto a los habitantes de milpalta que están siguiendo con una lucha codo a codo, brazo a brazo, por defender los bosques, y que ahí también tiene que entrarle la autoridad, la Secretaría del Medio Ambiente, la Corena, la CEDEREC, dando también el punto de vista agropecuario, rural, de creación de nuevos brotes de árboles para que haya más vida en esta ciudad, y siendo consecuentes y trabajando coordinadamente con la gente. Si no visibilizas lo que tú me preguntabas, a estos actores sociales, llámense pueblos originarios, llámense migrantes, por ejemplo, hay 145 pueblos originarios ya reconocidos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, de manera oficial, con unas costumbres, con modos de organizarse propios, con autoridades propias, con lengua propia. El náhuatl, el mixteco y el otomí son las principales lenguas habladas aquí en la Ciudad de México, pero esto no quiere decir que sean las únicas. Tenemos prácticamente 68 lenguas que se hablan, y te podría decir que después de la ciudad de Nueva York es la ciudad donde más lenguas se hablan en América y quizá en muchos países del mundo. Por eso la interculturalidad, la multiculturalidad, cómo visibilizamos a todos estos paisanos de otros estados que llegan a vecindarse con nuevas costumbres, con un enriquecimiento de tradiciones a estos pueblos originarios, cómo les damos voz, reconocimiento, educación, cultura, arte, diversión. Es una tarea compleja, no es nada más de la CEDEREC. Por ello el jefe de gobierno nos ha pedido a todos los secretarios, y por eso la importancia de que exista la CEDEREC, no como una dirección, sino por todo el peso social, todo el peso de opinión pública que tienen estos sectores, no solamente los originarios en la Ciudad de México, sino también todos los migrantes que están llegando. Los que llegan todo el no tiempo. solamente de los estados, estamos hablando de otros países, de otras nacionalidades, que también llegan a darle sentido, como la comunidad española, como los rusos, como la gente que está también avecindado de Italia, los coreanos, los chinos que están llegando también en cantidades ya considerables y que están asimilándose ya a esta Ciudad de México. ¿Cómo generamos una política en la que los chilangos que salieron a Chicago, a Nueva York, a Connecticut, a Texas y que están radicando allá puedan tener el voto de los mexicanos en el extranjero y garanticemos que puedan decidir la democracia aquí en la Ciudad de México? Lo cual sería bastante interesante. Yo le decía, cuando conocí a Hegel Cortés, le decía que se había sacado el guajolote de la rifa, porque en realidad me parece muy complejo, es algo que no hemos podido resolver a nivel Estado. De repente, como en un espacio más pequeño, la Ciudad de México también tiene las mismas complejidades del país, están sin duda reflejadas en una ciudad como la nuestra, una ciudad como la de México, y me parece que la tienes importante, la tienes difícil, es un gran reto, pero también me parece que es una posibilidad. Yo siempre digo que lo diverso siempre nos da más bien otras posibilidades de construcción. Estamos platicando con Hegel Cortés, secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades CEDEREC del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a un corte, regresamos. Tecyo TV Televisión por Internet, trabajando para usted.
Y seguimos aquí en Tequio TV Televisión por Internet trabajando para usted, platicando con Hegel Cortés, secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México. Me lo aprendí. Qué difícil y qué difícil trabajo es el que tienes, Hegel. Pero quisiera un poco lo que te decía. De repente tener una ciudad como la que tenemos, de repente el uso de las palabras multiculturalidad, interculturalidad, Sí. de repente se vuelve como un pescado difícil de agarrar, un pez difícil de agarrar. ¿Cómo hacerle desde una secretaría que tiene estas características para que sea, digamos, no caigamos en la demagogia, sino que podamos realmente concretar estas dos palabras, que es difícil, ¿eh? ¿Cómo agarramos al pescado jabonoso? Sí, Yo también me hice esa pregunta. Y mira, vamos a diseñar políticas con la sociedad. Primero tenemos que partir de lo que piensa la gente, de lo que necesita la gente, de atender a su demanda, sí del día a día, pero también en tener un proyecto integrador, integral, intersecretarial, y vamos a tomar una acción importante en estos días. Vamos a crear el Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México. Ya tenemos un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, 35 millones, va a estar en la calle de Netzahualcóyotl 28, aquí en el centro histórico, un sitio emblemático, hermoso también, y que ahí vamos a empezar a visibilizar, primero, que las lenguas no son dialectos, que las lenguas son idiomas. Le tenemos que dar esa identidad a nuestros pueblos, ese reconocimiento, ese orgullo de pertenencia, esa sensibilización de que al margen de las leyes en contra de la discriminación, al margen de las leyes que te hablen de la interculturalidad, la gente tiene que sentir qué es la interculturalidad. ¿Cómo partimos de lo que tú haces, de los poemas náhuatl, que son hermosos, que tienen una fonética más allá del significado mismo de la palabra, una riqueza del sonido, una profundidad, un misticismo, un enriquecimiento, que hay que hacerlo ver, que hay que hacerlo notar, y este Centro de la Interculturalidad va a ser una de sus grandes tareas, generar un trabajo que visibilice a todas las lenguas que se hablan, que te estoy hablando que al tener tanta migración, prácticamente tenemos lenguas y sus variantes de casi todas. De las 364 lenguas que están reconocidas en el INALI. Entonces, tenemos que hacer ese gran trabajo primero del lado con la sociedad, que haya un punto de encuentro, que podamos hablar de la lengua, no solamente el Día Internacional de la Lengua Madre que acaba de pasar hace unos días, el 21 sino de febrero. de manera permanente. Son buenos esos esfuerzos que se hacen en la UNESCO, son buenos esos esfuerzos que se hacen, pero no podemos continuar dejando un tema para el otro año y a ver qué le hemos avanzado. Tenemos que convocar, además de la sociedad civil, de los organizados, de las organizaciones, de los pueblos originarios, de los indígenas, de las comunidades que se quieran acercar a título personal, particular o de grupo. Tenemos que convocar también a los expertos, a los que han hablado ya durante mucho tiempo, a los que han permitido que hablen por sí mismos y también a los especialistas, a los académicos, a los pueblos como consejos, como barrios, como organizaciones también de ley que ya están reconocidos, recuperar todo este proceso de discusión y de acuerdo que se hizo también más visible en el 94, no solamente en el país, sino a nivel internacional con la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que también hace unos días hay una deuda pendiente ahí del Estado firmaron. mexicano hacia los pueblos indígenas de México. Así es, o sea, hablemos realmente de cosas de contenido, de fondo, recuperemos estas 4 mesas que se instalaron y que realmente nada más se pudo avanzar en la primera. Tenemos también un pendiente, está discutiéndose en estos momentos la reforma política de la Ciudad de México. Aquí también tiene que ser incluida. ¿Por qué no apostar que en la Ciudad de México se van a reconocer los derechos en términos de las convenciones internacionales, del Tratado 169 de la OIT, del capítulo 22 de la Comisión de Derechos Humanos, que también hace observaciones al respecto?
hacer una convocatoria general donde, como se dice y se solicita, se consulte a todos los pueblos, a todos los participantes, a todas las organizaciones, para rediseñar juntos, no desde un escritorio público, no desde una cuestión administrativa, que sin duda es importante, Por supuesto. pero que no tiene que ir sola. Tenemos que acompañarlas de esta consulta pública. Nos hemos acercado también a la Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, aparte del Centro de la Interculturalidad, aquí ya me pasé a otro tema, está la parte de la consulta pública, que desde hace prácticamente 3 años está impugnada. Ya estamos nosotros hablando con la Comisión de Derechos Humanos. Lo que te estoy diciendo es que estamos actuando. Son acciones que van a verse reflejadas en una gran consulta pública aquí en la Ciudad de México, que va a estar respaldada por nuestro jefe de gobierno, y que esta consulta pública de que si vamos a hacer una ley de asuntos indígenas y pueblos originarios, una ley nada más de asuntos indígenas y aparte una ley de pueblos originarios, será el tema de discusión, de análisis de todos estos sectores académicos, de la sociedad civil, de la Cámara de Diputados local, la Asamblea Legislativa, del gobierno de la ciudad, y que después de 2 legislaturas que han estado congeladas iniciativas de ley, que en esta legislatura, ya sea en una iniciativa del jefe de gobierno o de los propios diputados, la Ciudad de México tenga una ley de avanzada en los temas de derechos fundamentales de los indígenas y de los pueblos originarios. Temas fundamentales en materia de derechos humanos, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la asociación, derecho a reconocer su autodeterminación, que es un gran tema de los acuerdos de San Andrés, claro, que hay que ver en qué términos. Y no es que no se le quiera entrar, es que la gente ya lo está haciendo. Las policías comunitarias yo quisiera en muchos estados. Un poco parar ahí, Hegel. Justamente por eso, ¿cómo se prepara una ciudad ante lo que ya ocurre en sus calles? Es decir, o sea, podemos hablar, podemos decir de el multiculturalismo, la interculturalidad en la Ciudad de México, pero eso ya ocurre per se, eso ya se está viviendo. ¿Cómo le entra la administración de una ciudad para hacer frente a ese toro que me parece se le tiene que entrar? Porque, como lo estabas comentando ahorita, están en el país, en la ciudad, los pueblos indígenas están vivos, moviéndose, organizándose, y si hay huecos, los propios pueblos se encargan de cubrirlos. ¿Cómo le entra a una ciudad para apoyar esto? Primero, generando políticas que incluyan, que reconozcan, que te den tu propia identidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué se come esto que suena tan abstracto? Primero, bajando presupuestos que no tienen que ser asistenciales, sino productivos. Tenemos que hacer que nuestro campo produzca. Hay cifras alarmantes que del 13.5% que representaba a nivel nacional el campo en términos económicos, ahora estamos en los índices del 3%. Entonces tenemos que reactivar el campo, tenemos que hacer que nuestro campo produzca, y produzca además de nopal, además de maíz, además de la floricultura, además del amaranto que hay aquí en la Ciudad de México, que produzca alimentos con calidad, con sellos verdes, pero sobre todo dándole la oportunidad a nuestros campesinos, a nuestros ejidatarios, a nuestros agricultores, estoy hablando del tema rural ahorita, Sí, está bien, de que sea viable, de que de ahí se mantenga, de que sea una cuestión económicamente atractiva, de que el campo vuelva a ser rico no solamente en producción, sino también en darle una salida a la gente, que la gente no vea la necesidad de vender sus parcelas, que no vea la necesidad de vender su tierra por un taxi, estar esperando a que se muera el abuelo, el papá para subdividir, y que le demos esta posibilidad a la gente, sí con apoyos del gobierno, pero no a fondo perdido. No tenemos que estar hablando de un campo, y perdóname la palabra, jodido, pobre, desarticulado, desorganizado. Tenemos que estar hablando de un campo productivo, de un campo integrador, de un campo que respete a la naturaleza, a la madre tierra, y que también le dé de comer a sus hijos.
Y esto lo podemos hacer a partir de presupuestos que ya existen. Ahorita estamos trabajando con los delegados de cada uno de las delegaciones rurales, estamos trabajando con la federación para hacer recursos conjuntos, para organizarnos y que haya cosechas de agua, que del Cerro de la Estrella pueda bajar agua a toda la zona de Mixquic. Si no hay agua, no hay campo, no hay siembra. Nuestra principal preocupación es que haya agua. Pues, que esta cuestión, con el sistema de aguas, podamos bajar del Cerro de la Estrella riego para 500 hectáreas de suelo rural. Ahí te estoy contestando. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Si quieres, esa es otra acción. Seguimos platicando aquí con Hegel Cortés, secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México. Ya volvemos. Esto es Tequio TV, televisión por internet trabajando para usted. La reina del cine Roma. El día que se conocen, María Aparecida y Betiño se convierten en amigos inseparables. Convierten un cine abandonado en su reino, el Roma, y desde ahí combaten la dura realidad de un mundo amenazador. Un día, sus destinos se separarán. Él se irá a vivir a Río de Janeiro, ella se irá de prostituta. Cuando vuelven a encontrarse, la vida les dará una nueva oportunidad. María Aparecida y Betiño insistirán en buscar la felicidad, rozando los límites de lo único que los mantiene con vida, la esperanza. Novela ganadora del Premio LIP 2012. La reina del cine Roma. Seguimos aquí en Tequio TV, televisión por internet, trabajando para usted, platicando con Hegel Cortés, secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México. Y nos decías que uno de los proyectos sería traer agua, garantizar agua para tener sistemas de riego, para reactivar el campo en la Ciudad de México. Así es. Quisiera preguntarte, con la parte migrante, es decir, la Ciudad de México atrae, como decía hace rato, como un imán, ¿no?, por las necesidades propias de la gente. Digamos que la Ciudad de México tiene una conformación especial, su zona conurbada con respecto al Estado de México, en fin. La gente que llega a la Ciudad de México, ¿cómo saber quiénes son, dónde están? ¿Qué lengua hablan en este sentido de gente que viene de otros lugares a poblar la Ciudad de México, a intentar ganarse la vida? ¿Cómo sabemos dónde están? Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Coyoacán,
Básicamente es ahí a donde se concentra la población que migra de otros estados, consideradas como indígenas, de las diferentes entidades y etnias del país. Pero ¿cómo los materializamos en el individuo, en el uno a uno? No por sectores, no por bloques, no por etnias. Tenemos un proyecto para credencializar a todos los migrantes, a todos los campesinos también y a todos los indígenas. Queremos generar ahí en esta identificación no solamente una cuestión de un nombre, una pertenencia, un grupo, un derecho. Queremos visibilizar ahí a una persona a la cual como gobierno estamos en el compromiso de garantizar sus derechos. Toda la gente que migra, ya sea voluntaria o forzada, por una cuestión climatológica, por una cuestión ecológica, por una cuestión económica, por una cuestión de educación, de mejorar, de incorporarse a una sociedad que pareciera tragarse a sus mismos hijos. ¿Cómo hacerlo? Con esta credencial de migrantes, lo que tú me preguntas, vamos a generar primero una política de integración del migrante de Estados Unidos que regresa, aquel que no se le cumplió su sueño americano, aquel chilango que viene inclusive con hijos que no son de aquí ni de allá, que tienen una doble nacionalidad, pero que ya no se sienten ni estadounidenses y que no se asimilan como chilangos y que inclusive sufren también discriminación. Una nacionalidad que hay que reconocerles a través del gobierno de la ciudad, a través de su acta de nacimiento aquí en la Ciudad de México como mexicano, para que pueda estudiar. Te parecerán casos de verdad aislados, pero el año pasado, cuando menos, 200 chilangos regresaron en los últimos meses y les tuvimos que dar sus actas de doble nacionalidad para que pudieran estudiar, para que pudieran volver a tener derechos y para que volvieran a existir aquí en la Ciudad de México. Aun y cuando son norteamericanos, ahora no tienen las condiciones de que sus padres regresen y entonces los hijos que ya son norteamericanos, ¿cómo estudian aquí de 7 u 8 años? Eso es lo que nosotros vamos a atender en un primer momento. Vamos a ver que todas las personas tengan acceso a la educación, a servicios de salud, a servicios de vivienda, que haya también garantía en toda la cuestión social de todos los programas que tiene el gobierno de la ciudad, ya sea adulto mayor, madre soltera, niños o jóvenes talento, que puedan incorporarse ya a esos programas. La Ciudad de México es la ciudad más social del país, y yo creo que de muchos países. Es la ciudad donde se garantiza que el derecho se ejerza en el día a día. Con esta credencial vamos a buscar eso y tener no solamente la declaración voluntaria que van y hacen las personas ante el INEGI de decir que provienen de algún lugar, sino vamos a hacer que esa declaración voluntaria también vaya aparejada de un derecho, de un orgullo, de una pertenencia y de una identidad. Con este programa que nunca se ha dado aquí en la Ciudad de México, vamos a garantizar que todas esas mujeres migrantes que están triplemente discriminadas y que hace unos días ya celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero que nosotros como gobierno vemos que todos los días son días de la mujer y esta mujer rural, esta mujer migrante que está triplemente discriminada, una por ser mujer, otra por ser pobre y otra por la misma condición indígena, se le respeten en todos sus derechos y pueda tener ahora sí un pleno acceso a una vida digna. También vamos a garantizar que toda la gente, tú lo mencionaste muy bien, te voy a contar un asunto que realmente suena de película de horror. Un migrante zapoteco, y te voy a dar bien el dato, no recuerdo si es zapoteco, pero un migrante menor de edad viene a la Ciudad de México, trabaja en la central de abasto, le dicen unas personas, vete a bajar estas cosas de un tráiler. A los 20 minutos llega la policía, se los jalan a todos, él como no sabía hablar español, no entendió a dónde lo llevaban, lo meten al centro para menores infractores,
venía con una mamá enferma de cáncer, Uf. él sin poder hablar bien y ahora está detenido. Ese tipo de historias Son muy comunes en la Ciudad de son México. más comunes de lo que uno pueda pensar. Y este tipo de programas que nosotros tenemos de acceso a la justicia, de que tengas un traductor en el caso de que seas acusado de un delito, y por lo regular son gente que se demuestra a simple vista de que no fue ni estaba involucrada en ningún tema delictivo. ¿Cómo hacerle, Hegel? Porque aquí hay una complejidad. Es bárbara. bárbara. El asunto de el acceso a la salud, a la educación, estaríamos hablando entonces de la educación como derecho de los niños en sus propias lenguas, de tener traductores en los hospitales. Yo les cuento una anécdota que me tocó apoyar. Un día atropellaron a una mujer y no sabían qué lengua hablaba. Me mandaron llamar porque, bueno, pensaron que yo hablaba esa lengua. Bueno, no era ninguna de las lenguas que yo conocía o que yo no hablo más que el náhuatl, pues, pero yo ni siquiera conocía. Mandé traer a amigos para que intentaran tener un diálogo con la señora y la señora estaba desesperada. Resultó que cuando por fin logramos, 6, 7 horas después, entablar un diálogo con ella, resulta que traía una niña que al momento de ser atropellada, la niña, quién sabe dónde quedó, ¿no? O sea, eso sucede en la Ciudad de México. ¿Cómo hacer entonces la complejidad de estos planes que tienen desde la CEDEREC en el asunto de la lengua? Que ahí me parece que es la clave. La clave. Es la clave. Primero va a haber un listado de peritos traductores, como el que ya se da ahorita por parte del Tribunal Superior de Justicia, todos los idiomas extranjeros, hay un listado de peritos traductores. Hay que darle un orden. Tenemos que reconocernos en nuestra identidad, pero también el gobierno tiene que ir reconociendo esa parte, no se lo puedes dejar únicamente a las organizaciones. El Centro de la Interculturalidad va a hacer esa tarea. Va a aglutinar, digamos. Va a aglutinar, va a tener un registro, vamos a tener que hacer los acuerdos con el Tribunal Superior de Justicia, con el Consejo de la Judicatura, para que así como tan fácil buscas en un directorio perito traductor del inglés, perito traductor del japonés, busques perito traductor del tzotzil, del setzal, del maya, del triqui, de cualquier lengua madre del país. Y que a partir de ahí puedas tener ya una operatividad práctica para asuntos como los que estamos comentando, tanto en la desesperación de una madre por recuperar a su hija que sufre un percance, un accidente, como el que pierde la libertad por una cuestión de no estar bien defendido, bien representado, y en términos de lo que dice la Constitución, de ser y de tener el derecho de audiencia para que él pueda hablar lo que a su derecho le beneficie. Por eso yo decía, la Ciudad de México, una ciudad bien compleja, entrarle al toro de las lenguas indígenas, de los pueblos indígenas, implica entrarle al toro de sus lenguas y que, bueno, en México llevamos un atraso espectacular. El INALI se creó apenas hace 5 o 6 años, a lo mucho. Entonces, eso implica realmente reaprender una ciudad con la complejidad que le da su rostro múltiple. Estamos aquí en Técnico con Hegel Cortés, secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México. Ya volvemos.
Y estamos llegando al último bloque de este programa Tequio TV, Televisión por Internet Trabajando para usted, dedicado a la CEDEREC, a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México. Estamos platicando con su titular, Hegel Cortés, y entre otras cosas, hablábamos en el corte de las dificultades que conlleva no solo llevar al frente o estar al frente de una secretaría, sino también de la recomposición de la Ciudad de México desde que elegimos democráticamente a nuestros gobernantes. Yo creo que eso nos lleva a otra forma de entender la ciudad, ¿no? Además, los discursos ahora inclusivos, los discursos donde ya se habla de pueblos indígenas, como bien lo decías, Hegel, a partir de 1994 se da un boom importante. Yo digo que esa es la gran contribución del movimiento zapatista, ¿no? Que es la visibilización de los pueblos indios, y ahora me parece digamos que esa conjunción de visibilizar a los pueblos indígenas con una ciudad que se está haciendo, que se está recomponiendo, que deja de ser el Distrito Federal en algún sentido, que tiene también políticas de avanzada. Yo decía que la Ciudad de México tiene por lo menos dos momentos importantes, ¿no? Que es el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que son dos propuestas de avanzada que llevan, que sería maravilloso ver ahora políticas públicas que avancen también en el fenómeno de la inclusión de los distintos y digamos, hacerse parte del reclamo, del eco de los pueblos indígenas, ¿no? Sí, claro, coincidimos contigo. Mira, a mí me tocó hacer la primera celebración de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Yo fui director del registro civil. También me tocó expedir la primera acta de reasignación sexogenérica. Wow. Es materializar ahí el derecho concreto, ¿no? De la invisibilidad o de la discriminación de las personas. Es reconocer que el amor no tiene sexo, no tiene origen, no tiene destino, simplemente la voluntad de estar con el ser amado. Y ese solo derecho de las personas a amarse tiene que ser respetado en todas sus formas y en todos sus términos. Y también la cuestión que tiene que ver con la decisión difícil de una mujer a interrumpir por la causa que le asista en términos de la ley su embarazo, también es una decisión que únicamente sucede en esta Ciudad de México. Las tareas pendientes, avanzar y cambiar los discursos es necesario, si no nos hace lentos y fuera de cuadro. Por eso nosotros como gobierno estamos redireccionando, reinventando esta ampliación de derechos, y el gran reto va a ser ahora igualar esta parte de ampliación de derechos humanos, pero hacia la diversidad, quizá ya no de los sexos, quizá ya no de las mujeres, sino de los sectores sociales, como lo estamos haciendo. Por eso te decía que era la ciudad social, donde más derechos sociales se reconocen, donde una cuestión de salud también es para todos. De hecho, gran parte de la población metropolitana del Estado de México, de la zona conurbana, es atendida aquí en la Ciudad de México. Tenemos que buscar ser ese faro, ese motor que alumbra en términos de políticas al país, y dar ahora este siguiente paso en materia de pueblos indígenas, originarios o migrantes. Reconocer estos derechos en la inclusión y reconocernos en la diversidad como un solo pueblo, que ya no se discrimine entre sí mismo, entre los diferentes pueblos. Tenemos que aprender a convivir y a tener nuevas relaciones interpersonales, humanas, y también como gobierno. Ese va a ser nuestro gran reto, y estamos buscando que en el espíritu de la ley de asuntos indígenas y de pueblos originarios queden plasmadas todas estas ideas, todas estas definiciones, que son muchas, son cientos, son una cosmovisión de la cuestión que hay que atender en esta materia de pueblos indígenas y pueblos migrantes. Estamos seguros de que lo vamos a conseguir, tenemos el tiempo suficiente, tenemos la voluntad, y estamos desarrollando programas también en lo concreto. Y tenemos la ciudad, Hegel,
Que a mí me Tenemos parece, la necesidad. y tenemos la ciudad, porque al final de cuentas yo digo que siempre lo diverso es una oportunidad, ¿no? O sea, si podemos implementar políticas públicas que en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México dé resultados, podría fácilmente ser el primer paso para la punta de lanza para que esto se replique en un país como el nuestro, pues, ¿no? Y mira, y no solamente hablaríamos de esta parte del México, como algunos le llaman profundo, sino también del México actual, del México vigente, del México de la ciudad, en este caso, en el sentido de cómo garantizamos nuestros alimentos en la zona urbana. La cuestión de azoteas, no solamente verdes, sino azoteas alimentarias que produzcan hortalizas, traspatios que produzcan hortalizas, como sucede ya en Bogotá o en Nueva York. Hay mucho interés de todos los habitantes de las diferentes colonias por tener sus propios alimentos, de que sea una economía complementaria y por qué no en algún momento estar hablando de lo que significa aquí tequio, el hacer un trabajo también colectivo en beneficio comunitario, en el que si tú siembras lechugas, yo siembro jitomates, el otro siembra brócoli, etcétera, etcétera, y vamos haciendo un intercambio de trabajo colectivo para un beneficio común en nuestras colonias. Yo creo que no es difícil. Yo creo que si generamos las condiciones, como tú bien lo decías, la necesidad ahí está. La necesidad de consumir buenos alimentos, de acabar con la obesidad infantil, con la diabetes, con una cuestión también de calidad alimentaria, de sellos verdes, de apostarle a una alimentación y a una vida más sana, que esa si eres indígena, si eres migrante, si eres chilango, si eres licenciado, si eres lo que seas, te va a interesar. Y de eso estamos hablando en el gobierno, que cambiemos esta forma de vernos y de relacionarnos, y por qué no pensar que la agricultura urbana puede ser un buen mecanismo más allá de las figuras que ya existen comerciales, de generar nuevas relaciones y nuevos ambientes más amables con nuestro entorno como colonia y más amables como personas, como seres humanos. Y también desarrollar propuestas de turismo alternativo, la ruta del nopal, la ruta del mole, la ruta del amaranto, las rutas verdes, la ruta de la vida y la muerte en Mixquic, y más rutas de toda esta ciudad desconocida que no solamente acaba en el Templo Mayor, que sin duda tiene una importancia magnífica en el México precolombino, y que hay muchos más lugares que tienen pirámides, que tienen glifos, en Xochimilco, en la Magdalena Contreras, pirámides únicas con basamentos de tortuga, que es necesario generar también ahí el conocimiento, las rutas patrimoniales, el Museo Comunitario Zapatista de Milpa Alta, y hay sitios en verdad mágicos y gente maravillosa en todos estos pueblos, en todos estos barrios, en la zona chinampera, que también se va a recuperar después de muchos años. Estamos trabajando todas las secretarías para que podamos tener una zona chinampera limpia, una zona chinampera con un ambiente recuperado. Pues yo creo que eso será sin duda una parte también complementaria, una ciudad que se pueda mirar su rostro múltiple, que pueda ahondar en sus necesidades, dadas las circunstancias diversas que la conforman, una ciudad que pueda hablarle al ciudadano de a pie, al ciudadano que llega, al ciudadano que migra, al ciudadano, digamos, que en esta vorágine citadina en la cual estamos inmersos todo el tiempo, volteamos poco a ver. Me parece que yo te decía, tienes, creo, una responsabilidad grande, tienes además una oportunidad grande, tienes una ciudad grande, donde todos estos, digamos, todas estas posibilidades, echar a andar proyectos nuevos que redunden en un beneficio colectivo. Me parece, Hegel, que tienes una gran oportunidad aquí, y me parece que podemos poner a los pueblos indígenas desde la Ciudad de México en digamos, en políticas públicas de avanzada. Pues no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Tequio TV, y bueno, estaremos aquí al pendiente también de lo que hagan.
Permítenos seguir informando y ya no solamente tenerlo como proyecto, sino como resultados, invitarte igual a todos tus televidentes por internet a que vean lo que es el campo en la Ciudad de México. Son escenas y estampas maravillosas. Y yo creo que la Ciudad de México, yo el otro día decía que habíamos hecho un viajecito por Europa en algunas ciudades y de Barcelona me quedo con Senegal, con la gente de Senegal que le da su rostro impresionante, con los pakistaníes, y de Berlín me quedo también con los turcos, ¿no? Esa posibilidad de que un pueblo lleve toda su cultura y la enriquezca. Nos tendríamos que estar preguntando por qué la Ciudad de México no permite permearse de las otras culturas que la conforman. Habría que andar por ahí. Yo me despido, Hegel. Muchas gracias. Al contrario. Tequio TV Televisión por internet trabajando para usted. Nos vemos hasta la próxima semana.